Albert Einstein lo que hizo fue juntar este concepto con algunos problemas que tenía, por ejemplo, ciertas cosas que pasaban en el universo. Entonces también vamos a ver qué pasa en ese sector de la relatividad. Y a mitad de semana vamos a entrar a otra área muy importante que está relacionada con esto de la mecánica cuántica, ¿no? Básicamente les voy a explicar en qué consiste esta teoría cuántica de la luz, lo que ustedes conocen probablemente como cuantos. Y vamos a ver también un poco cómo se relaciona con la estructura atómica, ¿sí? Vamos a ver los conceptos del átomo de Bohr, cómo está esa estructura, cómo ahora se forman estos llamados quarks, estas nuevas partículas, que ahora que no solo resulta que tienen cargas, sino aparte tienen otros aspectos como son el color, el sabor, y infinidad de cosas, ¿no?, relacionadas con estas partículas. Luego ya empezaremos la parte formal que tiene que ver con la introducción de la mecánica cuántica. ¿Sí? Uno, bueno, en su clase de óptica ya les explicó el doctor Hugo que uno puede estudiar la naturaleza de las ondas electromagnéticas. Entonces uno espera que la luz también tenga ese comportamiento, ¿no? Entonces la mecánica cuántica fusiona esos conceptos y trata de resolver problemas a pequeñas escalas, ¿no? Y de ahí pues vienen infinidad de problemas que uno trata de resolver, propone ejemplos que uno no puede llevar a cabo en el laboratorio. Probablemente hayan escuchado del experimento del gato de Schrödinger, etc., ¿no? Entonces esos conceptos se trata de plasmar en papel y ver de qué manera se pueden llevar a cabo, ¿no? Tratar de resolver esas incógnitas a bajas escalas. Y finalmente, en la parte de temas selectos, vamos a introducir todas las aplicaciones a los sectores que se utilizan actualmente en la investigación. Vamos a ver para qué sirve toda esta física moderna desde el punto de vista de la cosmología. Vamos a ver qué pasa el emplear estas leyes ahora desde el punto de vista de que uno quiera inventar semiconductores, cuando uno quiera crear, por ejemplo, una bomba nuclear en física, bueno, para la redundancia, ¿no?, en física nuclear, etc., ¿no? Entonces eso va a entrar en el último tópico de este curso, ¿ok? Entonces ahí me gustaría empezar con una serie de fotografías que aparecen de base en muchos libros, en muchos artículos, cuando uno incursiona en esto de la física moderna. Estas personas, probablemente uno característico que puedan encontrar es pues al señor Albert Einstein, ¿no? Si bien en la primera fotografía lo tenemos aquí paradito, en la segunda él no asistió, pero estas son fotos que se recopilan de un famoso congreso internacional que hasta tiempos actuales se lleva a cabo. Es cada 3 años y es el Congreso Internacional de Física que se lleva a cabo en la ciudad de Bruselas, ¿sí? El lugar donde se reúnen estas personas, ¿sí?, es en el Instituto Solvay. Solvay fue un químico precisamente nacido en la ciudad de Bruselas, que decidió juntar a las grandes mentes de esos tiempos, de esos años, y llevar a cabo estas conferencias, ¿de acuerdo? En estos congresos solo se asiste bajo invitación. Uno expone una teoría. Actualmente los que asisten son premios Nobel, pero en esos tiempos eran, digamos, los científicos que llevaban a cabo una revolución en ese tiempo. Entonces uno de los primeros congresos, es por eso que observamos, probablemente estén familiarizados, como ya les comenté, con Albert Einstein. Tenemos a Marie Curie, por ejemplo, ¿sí? Tenemos a un costado, está hablando con Henri Poincaré, ¿sí?, uno de los que estableció la matemática formal de la relatividad general y la relatividad especial. Tenemos a Solvay, el creador de este congreso, ¿sí?, y a diferentes personajes, ¿no? Ahí aparece Schrödinger, aparece Lorentz, infinidad. Estas personas fueron los arquitectos de la física moderna en esos tiempos. Cada uno proporcionó las ideas que actualmente manejamos. En el segundo congreso, en la segunda fotografía, igual vuelven a asistir casi el mismo número de personas, pero con la diferencia de que como en esos años se llevaba a cabo acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, se decidió que no se invitaría a ninguna alemana a esa conferencia. Entonces el problema era
que en esos tiempos los alemanes son los que habían desarrollado las teorías como la mecánica cuántica. Teníamos a Schrödinger con su principio de incertidumbre, al igual que Heisenberg. Teníamos al mismísimo Albert Einstein, que no fue invitado a esa conferencia inclusive. ¿De acuerdo? Una vez que se arregló esa fricción entre los países que estaban en guerra, pues vuelven a asistir en un tercer congreso. Cada congreso tenía una temática relevante de esos años. Por ejemplo, en el primero por primera vez se expuso las ideas de la radiación y de los cuantos de energía, ¿no? En el segundo se propuso los modelos de la estructura de la materia, y en el tercero se estudió las bases de los átomos y electrones. Pero un congreso, digamos, interesante viene siendo el quinto congreso, en donde por primera vez se unen dos conceptos, ¿no? El concepto de electrones y fotones, y también ya se estableció como parte de las reglas de la naturaleza el uso de la mecánica cuántica. Tenemos de nuevo al centro, ya fue de nuevo invitado Albert Einstein, ¿de acuerdo? Tenemos a un costado a Lorentz, tenemos a Marie Curie, uno de los grandes exponentes, Max Planck, ¿sí? Tenemos a Schrödinger de este costado, Niels Bohr, que lo tenemos paradito, infinidad, un montón de gente que aparece en sus libros de física está en una sola fotografía, ¿no? ¿Sí? Impresionantemente eran estos congresos donde se escribían los papers, se escribían los libros, se llevaban a cabo ideas revolucionarias. Y es en este congreso donde probablemente ustedes hayan escuchado la frase en el que cuando uno estudia el principio de incertidumbre de Heisenberg, muy relacionado a la mecánica cuántica, Albert Einstein menciona que sí, exactamente, esa fue su frase, ¿no? A lo que Niels Bohr contestó: deje de decirle a Dios cómo jugar con sus datos. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la frase, perdón? La frase dijo, Albert Einstein comentó que las leyes de la mecánica cuántica es como si jugara uno con la probabilidad, con los dados. Uno arrojaba unos dados y eso daba una probabilidad y eso te cambiaba todo el sistema. Entonces agarra a Niels Bohr, igual que propuso esto del átomo, y le dice: deje de decirle a Dios cómo jugar con los dados. Entonces se vuelve una revolución entre las ideas, entre cómo se establece ya el uso de la probabilidad a bajas escalas, como era la mecánica cuántica. En fin, entonces este congreso se sigue llevando hasta años actuales. Esta es la última fotografía de ese congreso. Probablemente aquí no conozcan a muchas personas porque son gente que ha ganado premios Nobel, dos de ellos están al centro, y los demás han sido esos incursionadores a los nuevos tópicos de la física moderna. Pero ahora esta física moderna lleva una coalición, una combinación de áreas, ¿no? El tema básico de esta última conferencia fue basado en astrofísica y cosmología. Al centro tenemos a un famoso físico ganador del premio Nobel de 1994, que es David Cross. David Cross ganó el premio Nobel por descubrir que dos partículas, ¿sí?, mientras más estén juntas, su fuerza débil es menor. ¿De acuerdo? Entonces esto se propuso mediante una teoría y luego se llevó a cabo el experimento. Al otro costado tenemos a Robert Brandener, fue el coordinador de esta conferencia y es famoso por desarrollar modelos de agujeros negros. Entonces, sucesivamente, ¿no? Si se animan ustedes y siguen incursionando en esta área, probablemente en los próximos congresos puedan aparecer una foto de estas y seguir desarrollando las líneas de investigación de la física moderna. Esto lo quería yo comentar porque uno puede decir física moderna, ¿qué le llamas física moderna? Hoy es 2016, sigue siendo física moderna. En ese entonces, 1911, cuando empezó estos congresos, era física moderna, sí, sigue siendo física moderna, pero esta va evolucionando y va abriendo nuevas ramas en la física, ¿de acuerdo? Entonces uno, en mi parecer, en la primera fotografía donde aparecían todas estas personalidades de la mecánica cuántica, de la gravedad, etcétera, vienen siendo los arquitectos de la física moderna. Y en base a las ideas de estas personas es que estas nuevas personas llevan a cabo una nueva revolución y así es como avanza la física moderna. Pero ¿dónde empieza todo esto? ¿Sí?
Los conceptos del uso de la física moderna en general vienen desde que el hombre puso la mirada en el cielo, ¿de acuerdo? Desde el momento en que se pregunta cómo, cuándo, dónde y por qué, es que uno está haciendo física. Entonces, una de las ramas interesantes de esta expansión del estudio de encontrar las leyes que rigen la naturaleza vienen precisamente de haber observado alguna vez el cielo. Entonces, personas como Galileo, como Copérnico, etcétera, miraron en ese sentido, y fue que pudieron encontrar fenómenos como son la gravedad, pudieron describir cómo es que se mueven los planetas, desmentir el hecho de que nosotros estamos girando sobre una órbita circular, sino que nuestro sistema solar tiene esa forma de elipse. Y uno se pregunta, bueno, a estas alturas, estamos hablando en los 1600, en los 1700, ¿qué equipo usaban para saber esto? Entonces, toda esta base de geometría, y fue que hasta los años 1905 que se llevó a cabo en esta ampliación de tecnología que se demostraron esas leyes por primera vez. Entonces, vamos a ver qué leyes fueron las que se encontraron y cuáles son las principales en la física. Una de las leyes más preciosas que puede haber en física son las leyes de Kepler, de Johannes Kepler, que básicamente consisten en describir esto que les platicaba, ¿no? Cómo funciona nuestro sistema solar, nuestro sistema local. ¿De acuerdo? La primera ley, probablemente ustedes estén familiarizados con estas tres leyes. Sí, la primera precisamente tiene que ver con este movimiento elíptico, ¿sí? Y que nosotros estamos moviéndonos sobre esta geometría, y el Sol se encuentra precisamente en uno de los focos de este sistema. Entonces uno puede calcular el periodo, la distancia entre el planeta y el Sol, etc. Y es así como conocemos las interacciones que tienen los planetas, las estrellas en nuestro sistema solar e inclusive en nuestros sistemas solares. La segunda ley, pues bueno, nos habla precisamente de que estos planetas o estos cuerpos o estos astros, ¿sí?, tienen un recorrido en base a esta superficie elíptica y va en áreas iguales en tiempos iguales, ¿no? Incluso existe su propia ecuación para encontrar estos periodos. Y finalmente, la segunda ley viene relacionada con la tercera. Si uno puede tener que el cuadrado de los periodos de los planetas, ¿sí?, es proporcional a la distancia que hay con respecto al Sol, ¿sí? Entonces uno puede encontrar esa constante y verificar cuál sería el periodo que le toma. Por eso nosotros sabemos cuándo ocurre la primavera, el verano, el otoño y el invierno, gracias a estas leyes. ¿Sí? ¿Esa constante tenía que ver con la masa? Sí. Sí, está relacionada con... bueno, creo que está un poco más adelante. Está relacionada con la ley de la gravitación universal. Entonces, en principio, digamos que Kepler propuso leyes desde un punto de vista geométrico. Luego ya viene Newton y agrega el concepto de gravedad, lo que va relacionado con la masa, lo que va relacionado con el peso y qué pasa con esos nuevos términos. Kepler también propuso vamos a llamarlo modelo platónico, porque no sabíamos si efectivamente los planetas se movían en esa elipse, pero geométricamente esto funcionaba, y diseñó un pequeño aparato, ¿sí?, que es el que pueden ver aquí, donde se ve desde esta perspectiva se ve que es circular, pero si ustedes lo ven desde arriba, tiene forma elíptica. Entonces, con esto, él hacía experimentos y calculaba los periodos. Él ya podía, digamos, de una manera experimental, ¿sí?, verificar esas tres leyes. Entonces, el aparato fue presentado por primera vez en su artículo conocido como misterio cosmográfico, ¿sí?, en 1596. Entonces, tal es la importancia de las leyes de Kepler, que actualmente se ha descubierto, gracias a estas leyes, una estrella, en cosmología se le conoce como supernova, digamos una explosión de una estrella que ya llegó a un tiempo, digamos, viejo. Entonces lo que se mide es esa luz que nos llega de esa estrella. Entonces esa supernova o esa estrella es la primera que se observa en la Vía Láctea, ¿sí?, y fue observada en 1604, ya existían los telescopios, etc. Y esta es la foto más reciente tomada por el telescopio Hubble, fue del 2015, a mediados del 2015 esa fotografía. Entonces, a esto llega uno, ¿no?, que con leyes que uno
uno empezó escribiendo en papel, ¿sí? Y probando con ciertos prototipos como el que vemos de arriba, es posible encontrar cosas experimentales después de 100, 150, 200 años. Otra ley de la naturaleza son las llamadas leyes de Newton. ¿Sí? Ya conocemos, están familiarizados con estas tres leyes. La primera, una de las más importantes, la ley de la inercia. La segunda es precisamente que podemos sacar ese cuerpo de la inercia si le aplicamos una fuerza y va a llevar a una aceleración determinada, que va a estar precisamente relacionada con la masa de ese objeto, de esa persona o de aquel que queramos mover, ¿sí? Y la tercera ley se relaciona precisamente con el hecho de que si yo aplico una fuerza, siempre recibo la misma magnitud pero en sentido contrario. Es por eso que yo siempre puedo apoyarme de esta manera y no caer, porque la pared siempre está ocasionando esa fuerza en el sentido contrario hacia mí. Nuevamente, estas son leyes que vienen definitivamente probadas, vienen ya con experimentos, y Newton las agrega a un concepto más general, se vuelven leyes de la naturaleza, ¿de acuerdo? Otra ley de Newton, intrínsecamente relacionada con sus tres leyes, es la ley de la gravitación universal. ¿Sí? Uno puede encontrar la fuerza entre dos cuerpos si yo conozco la masa de esos dos cuerpos y sé la distancia que los separa, como en este caso, ¿no? Supongamos que tenemos dos planetas o dos astros y quiero encontrar la fuerza que hay entre ellos. Bueno, lo único que tengo que calcular es, lo que tengo que hacer es multiplicar las masas de cada uno de los cuerpos, saber la distancia, llevarla al cuadrado y dividimos ese concepto. Donde tenemos una constante, nuevamente una constante de la naturaleza, conocida como la constante de Newton, la constante de la gravitación universal, que tiene un valor de por 10, sí, un valor muy pequeñito para esa fuerza entre esos dos objetos. Y nuevamente esto se agrega más a la lista de leyes de la naturaleza. Otras leyes de la naturaleza, si vienen siendo las que están relacionadas con las leyes de la termodinámica, que ya como les explicó el doctor Elías, podemos decir que son 4, pero una va relacionada con la otra. Entonces aquí nada más les pongo los conceptos básicos de las leyes, ¿no? Tenemos la primera ley que va relacionada con la energía total en este caso puede ser del universo o de un sistema, ¿sí? Esta va a permanecer constante. La segunda ley está relacionada con la entropía, que tiene que ver con ese desorden, con el equilibrio térmico del sistema, y la ley del ser absoluto, ¿no? Que es básicamente agregar desorden a esa entropía y ver qué pasa. Otras leyes muy importantes son las leyes del electromagnetismo. Sí, yo en este momento les estoy hablando de las leyes básicas de la naturaleza, ¿sí? Estas leyes del electromagnetismo, como lo van a ver en el curso igual titulado de la misma manera, fueron impuestas por James Clerk Maxwell, en inglés. Él lo que hizo fue recopilar todos los experimentos y escribir las ecuaciones de esos experimentos. Gente como Coulomb, como Gauss, como Faraday, como Lenz, como Ampère, hicieron los experimentos, utilizaron bobinas, llevaron a cabo rayos catódicos, etc., pero no sabían cómo escribir la matemática de esos experimentos. Y es así que llega Maxwell y dice, ok, dos maneras de relacionar estos experimentos es mediante la energía eléctrica, en este caso, y la magnética. Y aquí se lleva la fusión de lo que conocemos como el electromagnetismo. ¿Sí? Cada ecuación está relacionada con estos campos, vamos a llamar la parte eléctrica y la parte magnética como campos, ¿sí? Y, por ejemplo, la primera simplemente está relacionada, la ley de Coulomb está relacionada con esto de que cargas que tienen el mismo signo se van a, y de diferentes signos se van a. Entonces, básicamente, esto nos quiere decir esta forma diferencial de esta ecuación, ¿sí? Probablemente estará muy avanzado, simplemente es un término de divergencia que tiene que ver con derivadas de esos campos, pero también podemos escribirlo de manera integral, ¿sí? La siguiente es la existencia de monopolos, que simplemente dice que no puedo tener un vacío con un solo signo de la carga.
Por eso tenemos imanes. Si no tenemos imanes con positivo, positivo, negativo, negativo, siempre van en dos, siempre a la par. Entonces esta ley simplemente dice que no puedo tener un imán con dos signos iguales, en la misma barrita, digamos, que ver de esa forma física. La ley de Faraday va muy relacionado con ese experimento de que si yo tengo una bobina, de acuerdo, tengo un cilindro, ¿sí?, con un alambre enrollado, y yo atravieso un imán, ¿qué creen que va a pasar? Provoca corriente. Provoca corriente. Esto es simplemente la ley de Faraday, ¿sí? Relacionar esa parte eléctrica con la parte magnética de la bobina, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos la ley de Ampère, muy apegada con Maxwell, porque es en esta ecuación donde Maxwell incluye dos términos conocidos como la permeabilidad magnética, ¿sí? Y al multiplicar estos dos términos elevados al cuadrado me da la velocidad de la luz. Entonces, esta última ecuación lo que hace es relacionar el electromagnetismo con la velocidad de la luz. Entonces, todas estas leyes resultan ser, digamos, las ramas de la física que ustedes conocen. Van relacionadas con la mecánica, tenemos a Newton, la ley de Newton, tenemos la de óptica, la acústica, lo que es de la termodinámica, y tenemos el electromagnetismo. Pero da la casualidad que estas leyes no funcionan. ¿O por qué no funcionan cerca de la velocidad de la luz? Entonces uno entra al área de la física moderna, ¿sí? Tengo que ver qué pasa desde el punto de vista de la mecánica cuántica, de la mecánica relativista, es decir, qué pasa en los extremos, cuando estoy en un sistema muy, muy, muy pequeñito y cuando estoy en un sistema que viaja cercano a la velocidad de la luz. Entonces, esto es lo que vamos a ver en este curso, ver de qué manera, o sea, son leyes tan hermosas, ¿sí?, que no puedo romperlas, no puedo desaparecerlas, tengo que ajustarlas a mi nuevo sistema de referencia. Y es aquí donde entro con el concepto de sistema inerciales de referencia. ¿Están familiarizados con estos sistemas? Sí. ¿Qué es un sistema inercial de referencia? Cualquiera. Un sistema con velocidad constante, ¿de acuerdo? Nosotros estamos o no en un sistema de referencia. ¿Sí estamos en un sistema de referencia? Exacto. Entonces, conocemos en general, ¿no?, que podemos trasladarlo en 4 dimensiones, ¿de acuerdo? Sabemos que vivimos en 4 dimensiones. ¿Cuáles son estas dimensiones? 3 espaciales temporal, largo, ancho, alto y el tiempo. Entonces, estas dimensiones quedan dadas por X, por Y, por Z, por utilizar letras de manera general, y tenemos una dimensión temporal, ¿de acuerdo? Supongamos que nada más quiero usar una dimensión espacial, ¿de acuerdo? Vamos a definir el concepto de sistema inercial de referencia con una sola dimensión espacial. Vamos a suponer que nos movemos sobre el eje X y en una cierta coordenada temporal, ¿de acuerdo? Usualmente las dimensiones que tienen que ver con las espaciales siempre van a ir en el sentido horizontal y las temporales siempre van a ir en el sentido vertical. Nunca van a encontrar algo al revés, nunca van a encontrar la temporal de manera horizontal ni la vertical algo, digamos, de dimensión. ¿Por qué? Porque en la física resulta un poco complejo considerar el tiempo que se mueva, que se desplace de manera horizontal. Muchos de los vectores que tienen que ver con el electromagnetismo tienen que ver precisamente con componentes, exactamente la ley de Lenz, tiene que ver mucho que ver con componentes verticales y esto tiene que ver con el tiempo. Entonces, por eso que en física, por costumbre, se colocan siempre las dimensiones en el eje horizontal y el tiempo en el eje vertical. Entonces, ¿qué pasa en un sistema inercial? Como ya había mencionado, si nosotros consideramos otro evento, tenemos un primer evento, donde estamos nosotros, ¿sí? Supongamos que nosotros estamos aquí, en nuestro origen, en P, y tenemos un segundo evento en un
en otro sistema inercial de referencia. Entonces, estos van a ser sistemas inerciales de referencia cuando la velocidad entre ellos sea constante. Entonces, de esta manera, y solo en esos sistemas, se cumplen todas las leyes de la termodinámica. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo un evento, pongamos que ocurre, si yo tengo un evento que ocurre en el primer sistema inicial de referencia y un segundo evento que ocurre en otro sistema inicial de referencia, quiero saber la distancia entre esos dos sistemas, entonces tengo que saber la velocidad a la que va uno del otro. Entonces la distancia que hay entre eventos, ¿sí?, es la que voy a llamar la distancia total entre estos eventos. ¿De acuerdo? Pero la distancia que existe entre el primer evento y el primer evento la voy a definir simplemente la velocidad por el tiempo. ¿De acuerdo? Y el otro pedazo que me va a llevar desde donde ocurrió el evento al siguiente lo voy a llamar x'. Si yo quisiera hallar el total, ¿sí?, de esta distancia, ¿cuál sería mi ecuación? Simplemente quiero saber la distancia total entre esos dos eventos. X' menos x. Más la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Si yo quiero saber cuál es el valor de x', la distancia en el segundo sistema inercial, pues uno puede encontrar x' igual a x menos dt. ¿Entonces estamos de acuerdo con esa ecuación? ¿Sí? Entonces, de cierta manera, ¿sí?, la distancia entre esos dos sistemas inerciales va a estar un poco movida de mi distancia original, pero el tiempo no va a cambiar, el tiempo sigue siendo el mismo, es por eso que se coloca siempre en ese origen vertical, para que se lleve a cabo esa conservación o esa invariancia de mi coordenada temporal. Entonces estas ecuaciones, ¿sí?, este par de ecuaciones, ¿sí?, son conocidas. ¿Ustedes las conocen? ¿Qué nombre tienen? Son las transformadas de Galileo. Estas son las transformaciones de Galileo, ¿sí?, donde se va a ver ese desplazamiento entre dos sistemas inerciales y las leyes de la naturaleza se siguen cumpliendo con estas ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les puse un pequeño ejemplo de qué pasaría en un sistema que se está moviendo y uno que está en reposo. ¿El que está en reposo sigue siendo un sistema inercial de referencia? Sí. Claro, sigue siendo un sistema inercial. Pero vamos a observar diferentes comportamientos en ese sistema. ¿De acuerdo? El que se queda en el sistema en reposo, cuando uno va en una camioneta y arroja una esfera, ¿sí?, la sigo arrojando y la camioneta va a seguir avanzando, ¿cuál va a ser la trayectoria de esa pelota? Sí, no. Yo estoy en el sistema de movimiento. ¿Cómo voy a observar la pelota? Siempre en vertical, va a ser lineal. Pero ¿qué pasa con el que se quedó en el sistema en reposo? Lo que va a observar es ese comportamiento parabólico. Que los objetos, o el objeto, en este caso la pelota, vaya a tener diferente posición desde el punto de vista del sistema que quedó en reposo, no significa que el momento de esa pelota va a cambiar. Uno pensaría que para el que está aquí, paradito, ¿sí?, va a observar otro tipo de velocidad de la pelota, pero esto no va a pasar. Por eso se llaman sistemas inerciales, porque las coordenadas pueden cambiar, pero la velocidad de la pelota sigue siendo la misma. Entonces, por eso, para el que se quedó aquí, me funcionan las transformaciones de Galileo, pero para el que va en la camioneta, sigue utilizando las coordenadas X, Y, Z y la de temporal. ¿Sí? Eso es lo que cambia. Cuando uno empieza a cambiar de velocidad con respecto al otro sistema, tengo que agregar este término extra.
¿De acuerdo? Entonces, sí quedó claro más o menos cómo funciona este concepto de sistemas inerciales para el caso de Galileo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando nos acercamos a la velocidad de la luz? Sí, ahí viene el problema interesante de estas transformaciones, ¿no? Supongamos que la velocidad ahora es igual a la velocidad de la luz, C, lo que ustedes conocen como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar con mis transformaciones de Galileo? Vamos a escribirlas. ¿Cuánto va a ser x' para cuando la velocidad sea igual a 0? Tenemos x menos, ¿cuánto va a dar la velocidad? Bueno, podemos sustituir una vez, ¿no? Ya sabemos que simplemente x es igual a b por t, ¿no? Entonces simplemente vamos a tener aquí el término x, c por t, menos b por t. ¿Sí? Lo digo, y se puede sustituir en esta ecuación, y de esta manera uno puede factorizar el tiempo, y tenemos este factor de aquí. ¿Sí? Lo mismo pasaría si en mi sistema yo tuviera un rayo de luz que fuera en esta dirección. Significaría que, digamos, para Cs positivos, no significa que la velocidad sea positiva o negativa, la puede usar para el otro sentido, simplemente me va a indicar el sentido de ese rayo de luz. Este sería un caso, y un segundo caso sería ahora cuando la velocidad vaya en sentido positivo, significaría que sería menos c. ¿Qué pasa? ¿Cómo cambian mis ecuaciones? Hago de la misma manera que en x', en mi sistema, mi segundo sistema inercial de referencia, voy a tener menos ct, menos la velocidad por el tiempo, puedo factorizar el tiempo y llego a esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, para cualquiera de los dos rayos que tome la luz, ya sea para la derecha o para la izquierda, voy a ver que se alteran las transformaciones de Galileo por este factor. ¿Sí? Entonces, para esos casos ya no se cumplen las leyes de la naturaleza, porque a diferencia de este, como les comentaba, en un sistema inercial, a pesar de que vemos ese movimiento geométrico, las leyes se siguen cumpliendo porque solo hay un desplazamiento en ese sentido. Solo va a depender de la coordenada del primer sistema inercial de referencia y del segundo sistema inercial de referencia. Pero aquí el problema, al parecer, es que tengo que sumarle o restarle a la velocidad de la luz otra velocidad. Entonces sabemos que no hay nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo uno podría encontrar algo que sea c más una velocidad adicional? No se puede. Entonces, aquí es donde se rompen las transformaciones de Galileo y uno tiene que encontrar cuáles son esas transformaciones que me van a preservar las leyes de la naturaleza, ¿sí? Sin romperlas. ¿Estás de acuerdo con esa idea? Aquí ya vemos que todo funciona bien, nada pasa con la velocidad de la luz, etc. Pero aquí tenemos que ver de qué manera se cumplir con las leyes de la naturaleza y encontrar transformaciones que nos preserven esas ideas. ¿Ya es todo claro en ese sentido? Sí. Porque tenemos que entrar ahora al área de lo llamado relatividad especial. ¿Sí? Relatividad especial no fue un concepto que encontró Einstein. ¿Sí? Relatividad especial vino casi, Galileo lo tenía en la punta de la lengua. Galileo entendía qué pasaba con esos problemas de su transformación, pero él decía, bueno, supongamos que la velocidad de la luz disminuye porque creían en la existencia del éter. ¿Sí? En su clase pasada ustedes preguntaron en óptica, ¿no? Cuando entra un rayo de luz, ¿qué material puede hacer más lento la transportación de ese rayo, ¿no? Entonces ustedes podían suponer un diamante o un zafiro, etcétera, ¿no? Pero eso es ya considerando un material. Pero ¿qué pasa cuando la luz viaja en el vacío? Si estamos hablando ya de sistemas donde existe el vacío. Entonces la gente
en tiempos de Galileo decía, bueno, si yo quiero disminuir la velocidad de la luz, voy a hacer pasar el haz de luz en una sustancia conocida como éter. ¿Sí? Entonces ese éter le va a restar velocidad, ¿sí? Pero entonces ya tendría que ver la velocidad máxima en ese entonces. Ya se tendría que ver La velocidad máxima siempre ha sido la velocidad de la luz. Pero ya se entendía eso en ese entonces, la creo. Sí, se entendía el concepto de la velocidad de la luz, pero lo que no se entendía era que existía algo mayor a la velocidad de la luz. Eso ya era un problema. No existe nada más rápido que la velocidad de la luz. Ellos inclusive ya hacían observaciones con estrellas, miraban la luz de la estrella y decían, no, sigue siendo 3 por 10 a 8 metros por segundo. ¿Sí? Pero para estos sistemas vieron que esto no era posible. Decían, tengo la velocidad de la luz más un pedazo más de otra velocidad de otro objeto. Entonces ya empezaba a haber un problema. Entonces por eso se tenía el concepto de éter. Yo sumerjo la luz en este éter, le resto velocidad a la luz y no violo las transformaciones de Galileo. Pero se llevan a cabo experimentos que les mostraré a continuación, que estaba relacionado con este experimento de Michelson-Morley. Pero antes de llegar a ese experimento, antes de explicarles en qué consiste, vamos a ver qué pasa o cuáles son esas transformaciones que van a decirnos que se preservan las leyes de la naturaleza en un sistema inicial de referencia. Estas nuevas transformaciones son básicamente geométricas, si es lo que uno encuentra. Entonces vamos a iniciar con un sistema bidimensional y vamos a trabajar con la coordenada X y con la coordenada Y. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener, nosotros llamamos en física un evento, una partícula puntual, lo que quiera ocurrir en ese punto, ¿sí? Vamos a llamarlo un evento, por así decirlo. Entonces, a ese evento o a esa partícula uno puede conocer las coordenadas de ese punto, ¿sí? Yo puedo saber en qué posición está ese punto. ¿Qué pasa en otro sistema inercial de referencia? Supongamos que yo tengo otro sistema que se va a mover de esta manera, perpendicular, casi perpendicular a mi primer sistema inercial, al que le voy a llamar X' y Y'. ¿De acuerdo? Si yo conozco las coordenadas de mi primer evento, puedo conocer las coordenadas de ese evento en mi segundo sistema inicial de referencia. Si yo puedo saber las coordenadas de este punto, en mi segundo sistema, siempre y cuando yo conozca el ángulo entre esos dos sistemas de referencia. ¿De acuerdo? Si yo conozco este ángulo, o sea, conocemos el ángulo entre, digamos, mi sistema X y Y, no sé si están familiarizados con esta notación que se llama unión, con el sistema X' y Y'. Entonces yo puedo calcular esa coordenada o los componentes de este evento en mi segundo sistema. Entonces, ¿cómo se calculan los componentes? Si yo quiero saber quién es X' usando el ángulo, entonces eso es simplemente geometría, ¿no? Voy a tener el valor de X simplemente con respecto al punto, ¿eh? Utilizando el ángulo tengo coseno de teta, ¿sí? Menos lo que vale Y por el seno de teta. Aquí es más, dependiendo del sentido del ángulo, ¿no? Si utilizo ángulo negativo, esto va a ser negativo, pero el ángulo es positivo, así que queda positivo. Si yo quiero saber cuánto vale Y', entonces
Entonces calculo nuevamente cómo está este punto con respecto al ángulo y mi segundo sistema inercial. Entonces voy a tener que es de lo contrario menos x seno de teta más y coseno de teta. Y de esta manera conozco las coordenadas del evento que ocurre en el primer sistema inercial con respecto a mi segundo sistema inercial. Entonces, estas vienen siendo las primeras transformaciones que uno encuentra de esas coordenadas. ¿Qué tiene que ver el seno y el coseno en todo esto? ¿Sí? Estas funciones resultan importantes porque uno puede escribir las funciones trigonométricas en términos de funciones exponenciales. Bueno, probablemente a nivel bachillerato hayan visto esto, en secundaria suele verse dependiendo la matemática tipo de matemática que lleve. Entonces uno puede escribir el coseno de teta en términos de exponenciales de esta manera. Estos se conocen al igual que el seno. Uno puede escribir estas funciones. Si ustedes aprenden estas funciones de memoria, no necesitan saber qué es el tangente, el cotangente, la secante, la cosecante, simplemente con estas definiciones. Estas definiciones se le conocen como Pero no es una forma de explicar que seno de teta siempre igual a 0. ¿Por qué habría de ser siempre igual a 0? Si tienes Sí, es con el negativo siempre. De igual manera uno puede escribir cada función en términos de estas funciones. Uno también puede escribir esos exponenciales en términos de funciones trigonométricas. Esto simplemente ustedes suman y restan entre estas ecuaciones y van a llegar a estas expresiones. Si ustedes hacen el cuadrado de este sistema, van a llegar a una función trigonométrica. Todo el mundo conoce. El cuadrado de estas funciones trigonométricas se da igual a 1. Entonces eso nos permite trasladar estos sistemas inerciales de referencia a otro tipo de coordenadas. Entonces ahora ya no estamos trabajando ni en X ni en Y, ahora estamos trabajando en coseno de teta y en seno de teta. Y la trayectoria de ese evento, ¿qué va a ser? Un círculo. Exactamente, entonces mi evento puede pasar en esas coordenadas, ¿sí?, en un círculo. Estas coordenadas, estas nuevas transformaciones, no totalmente, pero sí es una parte de estas transformaciones, se conocen como ¿por qué un círculo? ¿vale? ¿Por qué un círculo? Por esto, un círculo de radio 1. Si yo conozco las coordenadas en X y Y, sí yo puedo utilizar estas funciones y encontrar que mi nueva trayectoria es un círculo. Entonces ya no tengo que adivinar en qué trayectoria está viajando mi evento, no está transcurriendo entre dos sistemas, sino que ahora ya sé que si uso estas transformaciones combinadas con estas definiciones, puedo trabajar en una trayectoria circular, una trayectoria bastante simple. ¿Por qué? Porque solo trabajo en un solo radio. ¿Sí? Entonces estas transformaciones sí son las que van a cambiar las transformaciones de Lorentz. Son las que van a cambiar las transformaciones de Galileo y se le conocen como transformación de Lorentz. ¿Sí? En las fotos iniciales también aparecía el Lorentz en estos congresos, ¿no? Y hay una foto donde estaba hablando con Einstein precisamente
precisamente del uso de estas transformaciones, cómo se violaba su relatividad general para ese sistema. ¿De acuerdo? Pero estas no son las únicas. Si tengo funciones como coseno y seno, también puedo tener funciones hiperbólicas. Entonces, ¿qué pasa con esas funciones hiperbólicas? Muy bien. Entonces, geométricamente uno puede encontrar la distancia entre el origen, entre lo que ocurre en mi evento. Voy a ponerle S. Solamente le ponen S porque yo con space, espacio, ¿ves? Entonces, por teorema de Pitágoras, simplemente pueden encontrar la distancia que hay de ese evento, ¿no? Entonces, simplemente va a ser al cuadrado, al cuadrado. ¿De acuerdo? Puedo cambiarla por una coordenada temporal. Igual me voy aquí por cuadrado, etc. Entonces uno puede encontrar esa distancia entre el origen y mi evento. Ahora, ¿qué pasa cuando agregamos la velocidad de la luz? Cuando agregamos la velocidad de la luz, sí habíamos quedado que uno puede considerar X, que es la velocidad por el tiempo. Si decimos que la velocidad es igual a c, entonces tenemos que X es igual a C por T. Por simplicidad, y lo van a encontrar muchos si deciden seguir esta carrera de física, usualmente tendemos a hacer las constantes igual a 1 para evitar problemas de unidades. Decimos la velocidad C es igual a 1, la constante de Planck es igual a 1. Todo se vuelve un sistema unitario, para evitar problemas de constantes. Eso uno puede hacerlo. Pero vamos a considerar el caso en que la velocidad, porque si hacemos C igual a 1, uno tiene X por T. No puede haber un C igual a 2, porque eso implicaría que tenga una velocidad mayor a la de la luz. Puede haber un C menor, lo que implicaría que estaría bajo el valor de la velocidad de la luz. Pero ahora quiero ver el caso, ¿qué pasa cuando estoy muy cerca de la velocidad de la luz? Para ver este fenómeno, tengo que utilizar este nuevo valor. ¿De acuerdo? Nuevamente, como les había comentado, ¿no? Si tengo un rayo de luz que va hacia la derecha y hacia la izquierda, también puede cambiar el signo de esta ecuación. O sea, no solo voy a tener X igual a menos T, sino puedo tener X igual a menos T. Un rayo que viaja en sentido de la derecha y un rayo que viaja en sentido de la izquierda. ¿Sí? Entonces, en principio, si yo parto de esta ecuación, vamos a elevarla al cuadrado para evitar signos negativos. Entonces puedo tener X cuadrada igual a T cuadrada. Esto va a ser igual a X cuadrada menos T cuadrada igual a 0. ¿Sí? Esta es una condición, ¿sí? Vamos a llamarle una condición 1, suficiente para satisfacer esta restricción. Pero no estamos tomando una constante, ¿o? Sí, es una constante. La velocidad de la luz es una constante. Luego vamos a definir las leyes de la relatividad especial, que es 1, que la velocidad de la luz es constante, y 2, que se van a cumplir las leyes de la naturaleza en cualquier sistema inercial. Entonces, por el momento la velocidad de la luz es constante, y es igual a 1, me va a llevar a esta condición. Lo mismo sería para mi segundo sistema inercial. Tengo esta condición para mi primer sistema y mi segunda condición para mi segundo sistema inercial. En principio, si estas dos son iguales a 0, yo podría tener esta condición. ¿Eso es un 12? Es el primario. X igual al cuadrado. ¿Un gallito? ¿De acuerdo? Entonces, mi condición general sería lo que pasara en un sistema
inercial pasaría en otro sistema inercial. Esto se le conoce en relatividad especial como simultaneidad. ¿Han oído de la simultaneidad física? Eso se ve simplemente, ¿no? Yo estoy esperando el autobús, la combi, el avión, etcétera, veo mi reloj. Si este llega a las 7 de la noche, al momento que la manecilla, bueno, si uno vive como los ingleses, ¿no? Al punto exacto, al momento que la manecilla pega el 7, llega el transporte. Eso significa que ocurren dos eventos al mismo tiempo, y eso se le conoce como simultaneidad. ¿De acuerdo? Esto es lo que pasa aquí. Yo tengo algo que es constante, si la velocidad de la luz que ocurre en un sistema inercial de referencia, me va a ocurrir en mi segundo sistema inercial de referencia y quiero saber qué pasa en el momento simultáneo. ¿Sí? Y esto me lleva a esta expresión o a esta condición de simultaneidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces da la casualidad que al igual que las funciones trigonométricas para este sistema, las únicas funciones trigonométricas que cumplen o que satisfacen esta relación son las funciones hiperbólicas. ¿Sí? Este es un concepto un poco ya más, digamos, avanzado, pero también que lo tengan en claro, que puede uno hacer los cálculos a través de teclados, etc. Pero las únicas funciones que van a cumplir con esto va a ser el coseno, pero voy a poner omega para diferenciarlo del teta que estoy usando aquí. Van a ser las funciones hiperbólicas, y estas al igual puedo escribirlas de esta manera. Entonces uno tiene el coseno hiperbólico de omega, como e al omega, e al omega más e al menos omega sobre 2. Y tiene uno coseno hiperbólico de omega con e omega menos e menos omega sobre 2. Si fijan, es una situación muy simétrica entre funciones trigonométricas con funciones hiperbólicas. Suelen ser simétricas, nada más que estas son funciones reales, a diferencia de las funciones trigonométricas que tienen este i que está relacionado con cantidades imaginarias. ¿Qué es eso de coseno hiperbólico y todo eso de las funciones hiperbólicas? Las funciones hiperbólicas van a ser ahora otro marco de referencia en el que ya no voy a trabajar con círculos, sino voy a trabajar exactamente como su nombre lo dice, voy a trabajar con hipérbolas. Entonces, una hipérbola puede ir en este sentido, y la trayectoria que va a seguir el evento en esas coordenadas va a ser así. Es decir, un evento en relatividad general no solo se puede desplazar por líneas rectas. Si yo utilizo estas coordenadas, puedo desplazarme en, digamos, en geometría circular, conservando las leyes de la naturaleza, o puedo utilizar estas nuevas transformaciones, moverme en un sistema hiperbólico y preservar las leyes de la naturaleza. ¿De acuerdo? Otra vez, uno puede escribir e omega, si estas definiciones, como coseno hiperbólico de omega más seno hiperbólico de omega, y e a la menos omega como coseno hiperbólico de omega menos seno hiperbólico de omega. Y nuevamente uno puede elevar al cuadrado estos términos y encontrar que coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado obtengo una hipérbola. ¿De acuerdo? Si utilizo estas funciones y análogamente comparo con estas transformaciones, uno puede encontrar mis nuevas coordenadas para x', que van a ir como x coseno hiperbólico de omega más, voy a utilizar ahora la coordenada temporal. Vamos con eso, ahora estoy trabajando en un sistema que vaya como x, d, ya no x y y. Entonces puedo tener t seno hiperbólico de omega, y para
tiempo, en mi nuevo sistema inicial de referencia, voy a tener x menos x hiperbólico de omega más d coseno hiperbólico de omega. Así como encontramos las coordenadas de este punto, ahora quiero encontrar las coordenadas de mi evento en este espacio. Y para eso tengo que utilizar estas transformaciones. Si utilizo estas transformaciones, voy a llegar a estas ecuaciones que vienen siendo las transformaciones de Lorentz para un sistema hiperbólico. Entonces, de manera general, digamos, un poco rápidos, de manera geométrica, estos dos sistemas, tanto esto, desde el punto de vista, digamos, de funciones trigonométricas, como desde el punto de vista de funciones hiperbólicas, van a poder darme la covarianza. Voy a utilizar la palabra covarianza, significa que las leyes de la naturaleza no van a cambiar su forma matemática. ¿Sí? Eso se le dice que una ley es covariante. Si yo tengo la ley de Newton, supongamos la segunda, F igual a m por a, si esta la mando a otro sistema referencial y no cambia su forma matemática, se le dice que la ley es covariante. Entonces, cuando uno estudia relatividad especial, relatividad general y todo eso, hablo de covarianza cuando eso pasa, cuando las leyes de la naturaleza no cambian su forma matemática. Si yo utilizo estas transformaciones en lugar de las de Galileo, puedo emplear esas leyes de la naturaleza a velocidades cercanas a la de la luz y preservar su covarianza si utilizo estas transformaciones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo es que se relaciona esto con el experimento de Michelson-Morley? Michelson-Morley fueron dos americanos. Michelson fue un físico, Morley fue un químico, que decidieron probar que efectivamente las transformaciones de Galileo aún funcionaban. ¿Sí? Dicen, no es posible que las transformaciones de Lorentz funcionen. No puede estar trabajando con coordenadas trigonométricas, hiperbólicas, etc. Entonces, vamos a ver de qué manera se preservan las transformaciones de Galileo. ¿Qué sería estar de acuerdo con que el éter existe? ¿Sí? Entonces, ellos crearon un experimento de esta manera, ¿no? Emplearon un rayo láser. Si ellos tienen un rayo láser, una fuente de luz que incide sobre un espejo, digamos, se llama semiplateado, está nada más con una primera capa de plata, y hacen incidir esta luz en este espejo, de tal manera que uno puede desviar ese haz de luz hacia un segundo espejo y hacia un tercer espejo. Pero luego estos haces, tarde o temprano, van a rebotar. Al rebotar, se vuelven a unir en el espejo donde se separaron y uno puede observar qué pasa con el desplazamiento de la luz. Entonces, en ese sentido, la distancia que hay entre el observador, yo estoy observando qué pasa con esa división de haces de luz. La distancia que hay entre donde yo observo y mi tercer espejo, vamos a llamarle N. Y una trayectoria de manera geométrica es que vamos a tener algo de esta manera, ¿no? Un haz de luz que va a tener una velocidad v. Perdón, doctora, sí. Lo que pasa es que ya prácticamente vamos a estar de regreso, en mi caso, a Ciudad Juárez, y me gustaría entregarles sus diplomas para si hay algún cambio que se tenga que hacer, firmarlo antes de retirarlos. Aquí, María Gabriela, no, Gabriela María. Gracias. Rona.